Enfrente de mí hay un ángelo, con tus ojos me mira. Llorar quiero y no puedo. Mi corazón suspira. Torna y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierra gallega yo me voy. Bien, mientras que esperamos a las últimas personas que ya están ingresando, le voy a pedir a Leo Abadi, si por favor puede ir chequeando quienes van entrando, así seguimos sumando más gente. Bienvenidos a todos al tercer encuentro del CIDICSEF de este año 2021. En este encuentro tenemos la oportunidad de hablar de un tema que nos convoca como comunidad judía y como ciudadanos del mundo. Olvidar nunca fue una opción, y aún estando en pandemia, si se me permite una expresión utilizada por los partisanos, Mirzainen do, henos aquí. Hoy, 27 de enero del 2021, a 76 años de la liberación de Auschwitz, en el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, hablaremos sobre la Shoah en el mundo sefardí desde dos abordajes: la poesía y sus autores, y la resistencia, partisanos y partisanas. Nuestras disertantes para hoy son la licenciada María Cherro Dazar y la licenciada Ellen Gutkowski. El encuentro de hoy va a extenderse un poco más de lo habitual, con lo cual los invitamos a que se queden del otro lado de la pantalla para presenciar el encuentro justamente tan especial del día de hoy. Quiero invitar, antes de comenzar con algunos agradecimientos, a la licenciada María Cherro Dazar, quien encenderá una vela para mantener viva la llama de la memoria en honor a todos aquellos quienes perecieron en la Shoah. Mari, ahí te voy a poner en grande. Con la emoción que hoy nos envuelve, voy a encender esta vela en memoria de las víctimas del Holocausto. 6 millones de judíos que han perdido la vida, y en homenaje a ellos va esta luz. Muchísimas gracias, Mari. Como ya es tradición en cada uno de los encuentros que venimos realizando, antes de comenzar queremos agradecerles a todas las entidades que nos vienen acompañando junto con su auspicio durante todos estos encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefardí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires y de Sephardic Jewish Brotherhood of America. A todos ellos, muchísimas gracias. Quería también agregar que en el día de hoy, José Menayé, el presidente honorario del CIDICSEF, envió una adhesión a este evento que dice lo siguiente: José Menayé adhiere a la conmemoración del 27 de enero de 1945 por la liberación de Auschwitz. Nunca más. Muchas gracias, José, por tus palabras. Y bueno, recuerden, como siempre les pedimos, si tienen ganas de enviarnos desde qué rinconcito del planeta están hoy junto con nosotros, luego vamos a estar haciendo mención a ello.
Ahora sí, invito en este momento a uno de nuestras disertantes, a Ellen Gurkowski, a que tome la palabra, así ya comenzamos con el evento de hoy. Ellen, adelante, por favor. Bienvenida. Ahí se está terminando de acomodar. Seguimos admitiendo a algunas personas más que se van sumando. Me van llegando también ya algunos saludos tradicionales, diría, de cada miércoles, del ICAI, de La Plata, de la Federación de Asociaciones Gallegas en Uruguay, desde Cava al Maco, y seguro que ahí me llega desde Corrientes también, un saludo grande. Ya nos estamos acomodando, saludo también a nuestros amigos en Facebook, si nos quieren decir desde dónde nos están hablando, nos están viendo en realidad, vamos a estar también saludándolos. Ellen, ahora sí, te pongo en pantalla grande y comenzamos. ¿Empiezo? Ahora sí, Ellen, si querés presentarte para quienes no te conocen, yo ya termino de poner el PowerPoint para el día de hoy. Bueno, yo soy Ellen Goldstein de Gurkowski. Nací en París en 1940, es decir, 5 meses después de empezar la guerra. Viví como niña escondida durante 2 años y algo, mientras mis padres estaban escondidos en otra parte de Francia. Lo hago cortito, pero bueno, fue obviamente una vida distinta, de miedos, de riesgos, que terminó, por suerte, con la guerra. Me reencontré con mis padres, mis padres se salvaron igual que mi hermano, y empezamos una vida normal, si se quiere, después de la guerra, con mucho esfuerzo. En total, yo estuve 2 años con una familia católica durante la guerra y 2 años con otra familia católica después de la guerra, la familia que había salvado a mis padres. Tal vez sea esta historia de mi infancia que me ha llevado en los últimos años a ocuparme de la Shoah, y he formado un grupo hace ya como 20 años, he formado un grupo de sobrevivientes de Francia con los cuales hemos trabajado mucho toda la historia de la Shoah, y hemos publicado ya prácticamente todo el libro, mejor dicho, el primer volumen, y el segundo volumen está por publicarse, y relaciono esto con algo que iba a decir al principio. Es que hoy para mí es un día muy triste, no solamente porque es el día de conmemoración del Holocausto, sino que porque 2 personas muy queridas de mi grupo han fallecido. Una ayer, Miriam Kessler; uno hoy, Nicolás Rosenthal. Nicolás Rosenthal eligió, entre comillas, el que fue deportado el 27 de enero, el día de conmemoración, para irse. Trabajando así con esta gente durante tanto tiempo, intercambiando tanto, bueno, en realidad es una familia. O sea, todas esas pérdidas son muy dolorosas porque formamos como una gran familia. Otra cosa que me hizo mucho daño es que Nicolás escribió un diario durante los 2 primeros años de la guerra. Y ese año recién lo descubrimos hace poquito. Logré hacerlo imprimir, hacerlo editar en Francia, en francés, y luego se está publicando aquí en castellano. Sabiendo que Nicolás estaba muy enfermo, hicimos todo lo posible. El editor, Leopoldo Kulesh, la nieta de Nicolás, y yo, para conseguir que Nicolás no se vaya sin haber visto antes su libro. Lamentablemente se fue 2 o 3 horas antes. El libro está saliendo hoy y Nicolás se fue esta mañana. Bueno, eso quería decirlo en homenaje a Miriam y a Nicolás. Y ahora, si quieren, entro en mi tema.
El tema que yo le propuse a Sidixef es hablar de la resistencia en el mundo sefaradí. Es un tema poco abordado hasta ahora y lo pensé a partir de un Zoom que hicimos el año pasado con Mario Sinai justamente y Karen Kadosh, y me di cuenta de que mientras que en Rusia, Polonia, Francia, Bélgica, había muchos trabajos, muchos artículos, muchos documentales sobre la resistencia y los partisanos entre los ashkenazim, poco se había hecho entre los sefaradim. Así que me puse a investigar. Hay poco todavía divulgado, investigado, y lo voy a hacer desde una manera muy sencilla y muy humilde porque es poco el material que encontré. Así que, primero, para los que no están familiarizados con lo que es el mundo sefaradí del cual voy a hablar, quiero decirles que cuando hablamos del mundo sefaradí, hablamos, ahí está, lo tienen en este mapa, de las comunidades que se fueron estableciendo en la cuenca mediterránea y en la región de los Balcanes, que lo fueron creando, fundando, los expulsados de España y de Portugal en 1492 y 1496. Y luego, obviamente, sus descendientes, porque todo no se hizo de un día al otro. Así que ustedes no vamos a entrar en detalles, pero hubo muchas comunidades en Turquía, muchas en Grecia, en Bulgaria, en la ex Yugoslavia, inclusive pequeñas en Israel, en el norte de África y en Italia. Eran pequeñas todas estas comunidades, menos Salónica, que era la más grande. No fue tampoco demasiado grande, pero la más grande, Salónica, llegó a tener 90.000 judíos sefaradíes en la década del 30 y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial todavía tenía 49.000 personas. En total, la población sefaradí era mucho menor que la población ashkenazí. Calculamos que antes de la guerra llegaba a 1 millón. De este millón, 300.000 fueron víctimas de la Shoah. Una tercera parte. Es la misma proporción que entre los ashkenazim. ¿Puedes ponerme los dos otros mapas? Sí. O sea, acá vemos las comunidades del Egeo, Atenas, está acá, Salónica y Kavala, que son las comunidades de las cuales más voy a hablar. Kavala y Salónica están en Macedonia, Atenas está, bueno, en esta parte, ¿cómo se llama? Alguien me lo dirá. Y voy a hablar después de la isla de Chalkis, no, de la isla de Eubea, que está aquí. Vemos la otra, a ver si tiene... Bueno, era en realidad para ubicar algunas, Sofía, que es la capital de Bulgaria, Skopje, que es una ciudad importante de la ex Yugoslavia, Monastir, que está por acá, Belgrado, son las ciudades importantes donde hubo comunidades sefaradíes. Bueno, sigo y sí, bueno, acá también Kavala. Bueno, lo podemos dejar acá, está y después vamos a ver. Voy a hablar ahora, digamos, de la guerra en Grecia. Cuando el 28 de octubre del 1940, Grecia es atacada por Italia, ya hace más o menos 13 meses que la guerra está haciendo estragos en toda Europa. Al día siguiente del ataque se convoca y se alistan miles de griegos para ir a pelear, a luchar, y entre ellos se calcula que había unos 13.000 muchachos jóvenes judíos que se alistan para defender a Grecia, y entre ellos 343 oficiales.
Digo esto porque me llamó la atención que haya tantos oficiales cuando en otros ejércitos de otros países europeos no dejaban demasiado que los judíos lleguen a esos comandos. Acá voy a introducir a la historia de un señor y de su familia que se llama Jaime Ángel, cuyo testimonio tengo en mi libro sobre el mundo sefaradí, la cultura y la historia, porque, digamos, es muy ilustrativo de lo que está pasando con el tema que elegí, que son los partisanos. Ángel, el señor Ángel, nació en Kavala, acá, y eligió... nació en Kavala, se alistó aquí en Kavala, fue, digamos, no sé dónde fue a guerrear, pero los griegos y judíos que se habían alistado lograron repeler el ataque italiano y inclusive contraatacaron de tal manera que los rechazaron hasta Albania, hasta la capital de Albania, que no figura acá. Entonces, Alemania, viendo a su aliada tan poco eficiente, invade a su vez Salónica. Invade Salónica en abril, el 6 de abril del 40, y ya la fuerza alemana no es nada comparable a la fuerza italiana. Salen de Tracia, salen de acá, y van bajando para el sur, hacia Salónica, y Kavala, Salónica y Atenas, en un avance arrollador. El 9 de abril, 3 días después, están en Salónica y en Atenas, donde van a izar la bandera de guerra nazi. ¿La podemos ver, esa foto? Sí. A mí me impresiona muchísimo una bandera tan enorme y tan negra con la cruz gamada que se está izando sobre el Acrópolis. Yo pienso que eso debe haber sido demoledor para todos los griegos, ¿no? Unos días después, sin embargo, podemos ver la próxima. Unos días después, 2 estudiantes griegos descuelgan la bandera nazi. Obviamente no les va a ser fácil, los nazis los van a perseguir y de ahí empieza unas represalias dramáticas. Me pareció interesante mostrarles esto. Una vez que los soldados se dan cuenta, tanto los griegos como los judíos, de que no es ningún chiste, digamos, pelear con los alemanes, en realidad se desbandan en desorden y dejan el país, digamos, sin defensa. Mi amigo Jaime, el señor Jaime Ángel, también huye, vuelve en una larga caminata, vuelve a Kavala, donde vivía la familia de su mujer, luego a Drama, perdón, vuelve a Drama primero, a Kavala después, donde vivía su familia, luego a Atenas, porque él se había mudado algunos meses antes de la guerra a Atenas, pensando justamente que como Atenas estaba bajo la autoridad italiana, los judíos iban a ser menos en peligro, a estar menos en peligro. Y fue así. Él tenía visión, como decía, fue así. Durante los 2 primeros años pudieron vivir más o menos tranquilos, mientras en Salónica las cosas estaban muy terribles. Esa foto que vemos acá es del mes de julio del 43, ¿sí? Febrero del 43, perdón, no, es del 41. Es el censo obligatorio de todos los judíos de Salónica. Salónica todavía tenía 49.000 personas, les dije. Esos son los hombres, solamente los hombres están llamados a ser censados. Todos tienen que estar, se castiga a los que no están. Los hacen
esperar todo el día bajo un día de sol. En Grecia hace calor, en el mes de julio, bueno, sin agua, muchos de ellos se desmayan. Y la siguiente, por favor, Ilan, la foto siguiente, ven como algunos que se quejan o que quieren recibir agua, los alemanes les hacen hacer ejercicios, salto de rana, cuando esos pobres hombres están totalmente agotados. Bueno, pasamos ahora y voy a ver qué pasa con este señor Jaime Ángel. Cuando escucha hablar del censo y de los tratos que se dispensan a los judíos en Salónica, Jaime Ángel piensa que los judíos que viven en las ciudades van a correr muchos riesgos y que hay que esconderse. No se puede ir de Grecia ya en ese momento, no se pueden escapar, hay que tratar de esconderse. Jaime Ángel elige pasar a la isla de Eubea, que está pegada al continente, al norte de Atenas, y se va a ir a un pueblo por acá que se llama Astrofilia. ¿Por qué se va a Astrofilia? Yo les quiero decir, un soldado griego, él me había dicho, un soldado griego con quien había entablado una buena amistad mientras servíamos en el regimiento 71, me había dicho, si algún día tienes problemas, Vitalis, él se llamaba Vitalis, Jaime Vitalis, ven a Astrofilia, yo buscaré cómo esconderte. Este amigo era un partisano. Así que cuando llega Jaime con su mujer y su niña, Astrofilia, los reciben los partisanos y van a poder vivir ahí 5 meses protegidos por los partisanos que los cuidan. Él a su vez, como es farmacéutico, ayuda al médico, que también es partisano, y hubiese estado todo bien si esta ciudad, Astrofilia, no se encuentra, este pueblo se encontraba sobre la ruta principal, que muchas rutas no debía haber, se encuentra sobre la ruta principal de la isla, que es el camino obligado de las tropas. Entonces Vitalis decide huir a otro lugar, a un pueblo que se va a encontrar acá en las montañas, ubicado en una zona prácticamente inaccesible, Santa Ana. Bueno, ¿por qué les cuento este huir de la familia Ángel, de Kavala a Atenas, de Atenas a Astrofilia, de Astrofilia a Santa Ana, cuando mi tema no es el huir, sino el hacer frente? Cuando mi tema, mi propósito, es hablar de la lucha de los partisanos. Lo hice porque se me juntaron lo que yo había hecho 20 años atrás con Jaime y lo que intenté hacer hoy con ese trabajo de investigación, entre comillas, sobre los partisanos en Grecia. Yo había escuchado a Jaime, había aprendido mucho, además hablaba un perfecto francés, había aprendido mucho de lo que había sido la guerra en Grecia, además me recordaba muchas cosas de lo que habíamos vivido nosotros en Francia, pero es recién ahora que estoy trabajando sobre los partisanos en Grecia que me doy cuenta de que si ellos se pudieron salvar, no es solamente gracias a la particular geografía de la isla de Eubea, o de Grecia en general, que sí, les ayudó, pero es sobre todo gracias al sentido patriótico, a la valentía, a la generosidad de los que luchaban, de los partisanos, los que luchaban contra los alemanes. Esto nos demuestra una vez más que la historia grande se construye y se entiende a partir de las pequeñas historias. Repito, esto nos demuestra una vez más que la historia grande se construye y se entiende a partir de las pequeñas historias y que a su vez las pequeñas historias solo se entienden en toda su complejidad cuando uno puede tener la visión total de los hechos. En Salónica
vuelvo a Salónica, la Comisión Rosenberg había llegado para terminar su propósito de robar, de sacar todos los bienes de los judíos. No solamente los bienes materiales, sino los bienes culturales. En particular, en Atenas, en Salónica, que era una ciudad muy judía, muy importante, donde había muchas sinagogas, muchos oratorios, donde había una biblioteca muy importante. Los alemanes habían hecho un relevamiento antes de la guerra, se preparaban, y sabían qué cosas importantes había en cada una de las ciudades. Vaciaron prácticamente los templos con objetos litúrgicos, se llevaron objetos litúrgicos, se llevaron Torot, se llevaron todas las cosas que para los judíos y para la cultura en general son importantes, incunables, muchos libros. Y o sea, hicieron eso no solamente en Salónica, sino que lo hicieron en Drama, en Ioannina, en todas las ciudades importantes de Grecia. Se llevaron además, obviamente, hombres, mujeres, niños y ancianos, deportados a un engañoso Israel nuevo en Polonia. Por eso es que Jaime hizo muy bien de escaparse. Son muy pocos los judíos que han logrado salvarse. Tengo otra persona de mi libro que pudo salvarse también, pero con mucho más dificultad porque lo delataron muchas veces. Bueno, ahora, una vez que los nazis ocupan Grecia, las autoridades huyen a Egipto, no tienen más poder, y los alemanes colocan un gobierno títere en Atenas, que no puede obviamente hacer gran cosa. Pronto empiezan a mostrar los síntomas de un país en guerra, inflación galopante, falta de alimentos, etc. Lo que lleva al pueblo a identificarse con los partisanos. En esos 2 años de presencia alemana en Griega, nacieron varios movimientos de resistencia. A ver, podemos ver, Ilan, la próxima. Bueno, no les voy a hablar de todo eso. El primer partido partisano estaba ligado con el Partido Comunista, el segundo, al revés, con el Partido Nacionalista. Había otros grupos menores, pero a lo que yo quiero ir es que había muchísima gente adscrita a la resistencia y luchando de la manera que podían para entorpecer la presencia alemana. Entonces, a medida de que la situación se hace más difícil para el pueblo, más gente llega a anotarse, a inscribirse, no sé cómo se dice, a adscribirse a los partisanos. Y entre los partisanos, en general, llegó a haber una cantidad apreciable de judíos. No sé si saben, pero se calcula que hubo unos 30.000 judíos luchando en la clandestinidad en Ucrania, Polonia, Francia, etc. No sé cuántos judíos hubo en Grecia y en otros países del Mediterráneo, pero los hubo también, y tanto en un caso como en otro, tanto entre los Ashkenazim como entre los Sefaradim, lo que me llamó la atención es que hubo muchas mujeres que participaron de la lucha partisana. Entre los Ashkenazim hubo 10% de mujeres. Entre los Sefaradim no conozco el porcentaje, pero teniendo en cuenta
las tradiciones, la vida de los sefaradim en esos pueblos, en esas comunidades, la tradición de recato, la tradición de que la mujer es de la casa, que no mira al hombre, etc., es muy llamativo y estoy en admiración ante esas chicas jóvenes en general que se dedicaron a la resistencia. Voy a hablar de una en particular, que es la figura más emblemática de las partisanas judías sefaradíes, Sara Yeshua Fortis. Ella nació en 1927 en Chalkis, justamente una ciudad de la isla que hemos visto antes, y su conciencia patriótica la fue formando un hermano de su madre, un coronel del ejército, justamente un coronel que cayó frente a sus tropas en el contraataque exitoso contra los italianos. O sea que desde muy pequeña ella se sentía muy griega. Ella siempre decía que ella es 100% griega, pero también 100% judía. Hacían Shabbat, seguían las fiestas, iban al templo. O sea que digamos, sus dos identidades estaban perfectamente integradas. En 1941, cuando los alemanes invaden Grecia, ella tiene 14 años. 14 años. Y es ahí que empieza a escuchar hablar de las deportaciones, de gente conocida, de gente que no vuelve, y eso obviamente va a jugar mucho en el desarrollo de su personalidad. Primero tratan de esconderse ella con su madre y su hermana en pueblos, como lo hizo Ángel. Uno de los pueblos donde estaba fue quemado por los alemanes porque había judíos. Bueno, van a otro lugar más lejos y finalmente deja a su madre en un pueblo bien aislado y ella toma la decisión de transformarse, de convertirse, en andarte. Andarte, en griego, significa combatiente de la resistencia. Es una chica de 16 años y tiene obviamente un carácter poco común, o sea, habla con los hombres del grupo de resistencia con quienes va a luchar, que son del Partido Comunista, y pone sus condiciones. Ella dice, yo no voy a cocinar, no voy a ser enfermera, no voy a cuidar a los enfermos. Si yo soy una partisana, tengo los mismos derechos y haré las mismas cosas que ustedes. O sea que Sarika, como le dicen, es la primera en romper las rígidas reglas impuestas por las diferencias de género. Y Sara no solo va a luchar al lado y como los hombres, dinamitando vías de tren, atacando los transportes, las líneas de comunicación, sino que va a hacer algo muy llamativo, muy novedoso y realmente importante. Va a decide ella, recorrer la isla a lomo de burro, no había muchos medios de comunicación, para reclutar a más jóvenes mujeres campesinas. Forma una brigada de 12 mujeres muy jóvenes, les enseña, en un mes las chicas están totalmente transformadas. Imagínense que vienen de pueblos, de familias donde la mujer, vuelvo a decir, tanto la mujer judía como la griega, no tenían un papel importante en la familia. Bueno, estas mujeres en un mes se transforman. Sara era una mujer, una oradora innata, con sus 17 años, 16, apasionada, y se ve que podía convencer fácilmente a las chicas. Les enseña a ser uno igual o una igual entre los hombres, a no tener miedo, les enseña a manejar armas,
Molotov, ¿cómo se llaman? Las cócteles Molotov, y las chicas, a pesar de que viven de una manera muy dura, no tienen una base fija, duermen al aire libre, se meten en escondites, atacan desde lugares clandestinos. A pesar de todo eso, hacen, digamos, una obra muy importante, a tal punto que los hombres partisanos deciden de incorporarlas a la división, porque se dan cuenta de que estas chicas andartes son muy valiosas, o sea, pueden hacer cosas como ellos, pero también cosas que ellos no pueden hacer. Por ejemplo, también se le ocurrió a Sara hacer representaciones teatrales en los pueblos. ¿Pero por qué? Para juntar información que les pueda servir después a los partisanos. Bueno, finalmente Sara se convierte en una figura legendaria y muy respetada en el movimiento Andartes en Grecia. A los 18 años era conocida como capitanisa o capitanisa del pelotón de mujeres del 7º Regimiento de Elas. Acá la vemos con 2 compañeros seguramente, y quiero que me muestres la otra diapo, si es posible, Ilan, para decirle que no fue solamente Sarika la combatiente, hubo muchas otras, que obviamente no las puedo nombrar ni decirles quiénes fueron, pero es muy llamativo que en Grecia, en las pequeñas comunidades sefaradíes, hubo, no son un número importantísimo, pero hubo varias chicas que se dedicaron a ser enfermeras, etcétera, con los resistentes, pero también a hacer trabajos de contactos, de couriers, de complots, en fin. Realmente es una cosa que yo no sabía y me parece importante que lo sepamos. Y voy a ir terminando con el caso de Italia, donde también pude encontrar algo de material. En Italia había partisanos, pero esos partisanos, había muchos partisanos, pero esos partisanos, hombres, la mayoría de ellos eran desertores del ejército. Bueno, por Mussolini, cayó Mussolini, lo volvieron a poner los alemanes, no vamos a entrar en los detalles. Muchos de los soldados italianos habían desertado para no hacer cosas que no querían hacer. Y esos desertores no podían circular porque los podían arrestar, los podían castigar, matar. Entonces, en el caso de Italia, la presencia de mujeres entre los partisanos era muy importante porque a ellas no se sospechaba de ellas, podían andar por las calles. Por ejemplo, Marisa Diena, que es la más conocida de estas mujeres de la resistencia italiana, circulaba constantemente en bicicleta, iba de un lado a otro a contactarse con distintos grupos de partisanos, y a ella también se le ocurre formar un grupo de más mujeres. Ella, como Sara, recorre la región, ella es de Turín, pero se escapa a las montañas en la zona de Torre Peniche, que no sé exactamente dónde queda, pero me gustó el nombre, y allí en esa zona empieza a reclutar jóvenes. Como Marisa les enseña a hacer, digamos, no asaltos, sino a atacar los regimientos alemanes por atrás con cócteles Molotov. Bueno, no sé todo lo que hacían, pero el papel de estas mujeres fue esencial para que los partisanos italianos
judíos y no judíos. No sé cuántos judíos hubo en Italia, no creo que haya habido tanto, porque la población judía de Italia era bastante chica, y una parte de ellos importante había sido deportada, o sea que no sé cuántos partisanos judíos había, pero entre partisanos griegos y partisanas judías lograron hacer un trabajo importante. Por ejemplo, en el año, Marisa dice, no teníamos todo lo que tiene un ejército oficial, como ser los servicios de inteligencia y de comunicación, pero teníamos a esas chicas campesinas que nos ayudaban a mantenernos conectados entre los distintos grupos de partisanos y a pasar información de unos a otros. Al poco tiempo, ella es nombrada vicecomandante del Servicio de Información de su unidad. Bueno, la guerra está por terminar. El 25 de abril del 45, un mes antes de la finalización de la... un mes antes de la finalización de la guerra, Turín es liberada por un grupo de partisanos, y allí en Turín se van a reunir 300.000 partisanos para organizar un comité de liberación nacional. Y es a partir de ese momento que bueno, se va a rearmar el gobierno italiano. Marisa va a seguir comprometida, se va a comprometer con la política, y bueno, vamos a terminar con esta frase que Marisa decía: recuerdo que estar luchando como partisana era la mejor manera posible de sobrevivir. Teníamos nuestro destino en nuestras manos. Podíamos respirar aire fresco, pero quedar vivo quedar vivo como partisana y como judía era un trabajo de jornada completa. Terminamos mirando las 3 o 4 diapositivas que quedan. Ilan. Claro que sí. Bueno, aquí está Marisa Dienas. No, o sea, ponemos las siguientes, donde vamos a ver 2 partisanas. Ahí está Marisa con otra partisana. Ven, las armas no son cualquier cosa. Y finalmente la otra, donde se ve un grupito de 4 partisanas en la ciudad de Turín. Bueno, esto es todo lo que les quería decir. No sé cuánto tiempo me ha llevado. He tratado de ser breve. Y bueno, le doy la palabra ahora al que sigue. Helen, antes que nada, agradecerte primero por tu testimonio, segundo por esta muestra de historia. La verdad es que lo que has traído es un tema del cual poco se habla, poco se conoce, y está bueno que un día como hoy también recordemos la historia lo más completa que se pueda. La verdad, Helen, estoy un poco emocionado, sentido creo que como muchos en el público. Hay mucha gente que te está enviando saludos, y antes de pasarle la palabra a Mari, a la licenciada María Cherro Adazar, quiero contarte, Helen, que te está enviando muchos saludos Eva Strauss, que está aquí en el Zoom, y también desde el Facebook te está saludando Nora Gil, o Nora Gil, perdón si digo mal el apellido. Y también tengo un saludo muy especial de una persona que esperabas, además de tu familia dentro de este Zoom, que es el juez, el doctor Franco Fiumara, que te envía muchos saludos. También estuvimos con Karen ahí tratando de que ingrese, así que lo hemos logrado y te pude escuchar, así que te mando muchos saludos. Hoy las preguntas, si es que llegamos a lograr un pequeño espacio, va a ser al final, pero les voy a decir, les voy a volver a enviar vía chat
los medios de contacto del CIDICSEF para que puedan seguir ampliando y sacarse todas las dudas que tengan al respecto. Ellen, nuevamente muchísimas gracias por esta presentación. Y ahora sí, querida María, adelante, por favor. Un placer para Bueno, mí. muchísimas gracias. Después de esta exposición de Len, donde pone a la mujer judía y partisana de relieve, realmente es una historia asombrosa que agradecemos sinceramente. Por supuesto que desconocíamos mucho, solo le quería acompañar, que no pude hacerlo en la semana, que es la otra partisana de Monastir, que fue Yamila Colonomos, que también la tenemos como poeta, que es el tema al que yo me voy a dedicar. En principio, bueno, me presento como integrante de CIDICSEF. Hace más de 20 años que estoy trabajando en la institución, y mis objetivos creo que van siendo concretados con cada uno de los libros que pude cumplir en hacer, en escribir, en investigar junto con Walter Duer, que son los libros del centenario de los 100 años de presencia de los judíos de Damasco en Buenos Aires, 100 años de presencia de los judíos de Turquía en Buenos Aires a través del templo de la calle Camargo, más conocido, que es un hermoso libro y una hermosa investigación. Un libro sobre el cementerio de Lomas de Zamora, un libro sobre la biografía de don Shaul Sutton Dabá, un libro que está por aparecer, ya está impreso y va a salir en estos días, que es la vida del rabino Saadia Ben Zaken. Sé que voy abarcando y cubriendo las comunidades judías de Buenos Aires, de origen sefardí, de origen mizrahi, con lo cual me siento realmente honrada de haber participado, de haber podido trabajar en esas investigaciones, donde realmente no había material ni historia escrita, así que me doy por satisfecha que CIDICSEF me dio los elementos de inspiración para poder hacerlos, ¿no? Así que esa es un poco mi presentación. Yo realmente el libro del Templo de Camargo, que tiene una y mil historias, donde también aparecen estos personajes que voy a nombrar ahora, que tienen que ver con la producción literaria de los sefaradíes. Y lo primero que podemos decir es que hasta fines de los años 70, los sobrevivientes sefaradíes de la Shoah mantuvieron silencio, no contaron las atrocidades vividas en los campos de concentración. Las terribles escenas no solo no las quisieron contar, sino que tampoco nadie las quería escuchar. En los campos, el uso del ladino, su lengua, era desconocida por los judíos esquenazíes, un impedimento para comunicarse con ellos, y que no podían responder ni siquiera cuando los llamaban los capos, los capos nazis, llamándolos por sus números, a los que es el silencio de estos deportados devolvían con golpes y torturas, casi siempre causaban la muerte de muchos. 300.000 sefaradíes fueron asesinados durante el Holocausto. La aniquilación de aquellas comunidades sefarditas condujeron prácticamente a la agonía de una lengua y una cultura. El judío español se iba perdiendo, las comunidades adoptaban la lengua del lugar donde se asentaban, reemplazando el idioma de sus antepasados. La desaparición de esa lengua parecía inevitable. Los sobrevivientes esquenazíes, un poco voy a mencionar algo que pasaba en Israel, que era que los sobrevivientes esquenazíes que se refugiaron en Israel eran mayoría, y muchos menos eran los sefaradíes que llegaban hasta el Estado, hasta lo que todavía no era el Estado. Muchos jóvenes sefardíes entre los 15 y los 29 años se instalan en la ciudad de Tel Aviv y Haifa, trabajan en industria y en tareas administrativas, y muy pocos realizan tareas rurales. El silencio y el anonimato sefardí se prolongaron hasta finales de los años 70. Un cambio en la política de Israel cuando Yitzhak Nabon fue elegido el 5º presidente del Estado, y comenzaron a organizarse grupos para contar y escribir sobre sus vivencias en los campos. Formaron coros, organizaron reuniones y hasta crearon una revista impresa para plasmar su presencia y sus experiencias.
En Israel los sobrevivientes sefaradíes atraviesan un lento proceso para recuperar su memoria. Tan prolongado y tan estricto fue su silencio que les costaba recuperar sus recuerdos. Comienzan a ser convocados para entrevistas en radio y televisión, a formar parte testimonial de centros de investigación en universidades, hasta de instituciones públicas y privadas que se interesan en el tema y que se fue replicando en otros países. Varios factores influyeron para que este cambio se produjera. La caída del muro de Berlín, los contactos más estrechos con España, ambos hechos facilitaron el acceso a archivos, a la publicación de libros, actividades culturales con música tradicional sefardí y una nueva literatura que se acercaba a esta temática. A principios de la década del 90, la inminente conmemoración de los 500 años de la expulsión de los judíos de España y los 500 años del descubrimiento de América, aceleraron la importancia del reconocimiento de la cultura sefardí. Se fundó además en Israel la Autoridad Nacional del Ladino para concentrar sus estudios y favorecer la continuidad de las investigaciones en torno a su historia y cultura, al mismo tiempo que la difusión y el desarrollo de instituciones similares en el resto de países que así lo hicieron, como Argentina con el CIVICSEF. Se establecía así un puente entre las comunidades de antes del Holocausto y el resto de la sociedad judía. La creación literaria, hacia los años 80 y 90, tiempo en que se inician algunos autores a escribir fundamentalmente escribieron sobre la nostalgia de las ciudades que habían abandonado, que debieron abandonar, aquellos lugares de nacimiento que le traían tanta nostalgia, tantos recuerdos, y otra parte de los que escribieron eligieron contar la crueldad y el sufrimiento padecido por los sefardíes durante el Holocausto. Los primeros poemas quedaron en las cajas de recuerdos de sus autores. No todos publicaron sus escritos ni fueron difundidos. En general, tenemos experiencia de eso. Los sefaradíes no publicaban la obra escrita, ni siquiera no se animaban. Lo único que les estimulaba era escribir en su propia lengua y rescatar aquellos recuerdos de aquellas ciudades que habían abandonado. Hubo dos revistas, como Aquí Jerusalén y Los Muestros, y una página en el diario Shalom de Turquía, dedicadas a publicar los escritos en judío español. Y el pionero en la publicación de un libro que recopilara esos poemas fue Isaac Jacques Levi. También tenemos un primer escritor sobre temas del Holocausto, que fue Yehuda Peraya, un hombre nacido en Santi, un comerciante tabacalero, que se refugió en Atenas apenas empezó la Segunda Guerra, en casa de una persona de su servidumbre. Conservó toda su obra, que la conoceremos próximamente en un libro que CIVICSEF tiene el gusto de presentar, de una autora argentino-israelí que es Susi Gruz. Así que próximamente vamos a conocer la historia de Yehuda Peraya, quien no solamente escribió sobre lo sucedido en la guerra, sino que también dedicó un poema, que para mí fue un descubrimiento estos días, un poema dedicado a Mishael Moljo. Mishael Moljo fue un rabino de Salónica, que antes de que bombardearan los alemanes, recorrió los cementerios y registró en un libro todos los médicos y personalidades que habían llegado a Salónica después de la expulsión de los judíos de España en 1492. Mishael Moljo escribió también Las costumbres sefaradíes, otra obra. Realmente llegó a la Argentina, nosotros estamos orgullosos de haberlo tenido en la comunidad de Camargo y en la comunidad Shalom de Buenos Aires. Fue un hombre que también escribió sobre las costumbres, escribió algunas obras de teatro, y tenemos el particular privilegio de haberlo contado entre las autoridades del templo de Camargo, y luego que se pasó al templo Shalom.
Una curiosidad que me pareció un poco para continuar el tema de los libros y los lectores y las publicaciones, de un tema que iniciamos la semana pasada con Paloma Díaz Mas, y que me llamó mucho la atención, es que Misael Molho trajo una gran biblioteca a Buenos Aires, y que a su muerte fue llevada a España, al Instituto Arias Montano, instituto que publicó sus obras en el año 1950. Si bien no son obras poéticas, sí pertenecen a la literatura sefardí, que tiene una gran importancia porque Misael Molho escribió prácticamente al detalle las costumbres sefarditas del calendario hebreo, con muy buen criterio, y además tiene unos capítulos que escribió sobre los juegos infantiles, sobre refranes, romances. En realidad hizo una pequeña enciclopedia de lo que vivieron los judíos de Salónica, esta ciudad tan populosa, tan trabajadora, con una población judía realmente fervorosa y practicante. Y entonces en la obra de Misael Molho tenemos los testimonios de toda esa vida sefaradí que transcurrió en Salónica antes del Holocausto. Otra producción que tenemos interesante es de una persona que conocemos mucho, que es Flori Yagoda, a través de su canción dedicada a Hanukkah, que son 8 candelicas. Pero Flori Yagoda, que nació en Sarajevo, tiene un corpus de poemas muy interesantes también sobre la Shoah y la vida sefaradí. Dice: todos se fueron, las calles están vacías, las casas son sin alegrías, las ventanas son sin rosas. Los bárbaros alemanes vinieron y a los campos de concentración se los llevaron, y a casi todos los mataron, los quemaron. Muy pocos, apenas un puñado, salvaron. Tenemos otro poeta que es Hasid Eli, que también de Salónica, que se pudo escapar. Acá tenemos un nuevo partisano, Helén, que yo voy descubriendo a través de la poesía y un poco de las biografías que se van encontrando, y que fue un partisano que se escapó a las montañas, luego llegó a Israel y allí tradujo novelas griegas al hebreo y al judeo español, y su poesía dedicada a la nostalgia de Salónica, y donde se pregunta: ¿te amo o te aborrezco? Digamos, la amó porque vivió en ella, y la aborrece porque ya no puede volver. Pues está Aarón Mazarano, que escribió un poema sobre la bustela, que es los trabajadores de la construcción en los campos, y los malos tratos que allí recibían, poniéndole énfasis en los horarios de las comidas a las que nunca eran recibidas, ¿no? Así que él marcaba un poco su poesía en función del horario en que tendrían que ser atendidos, y sin embargo estaban abandonados a su suerte, pero el trabajo lo debían cumplir igual. Tenemos también a Clarice Nikolsky, una poeta que nosotros conocemos bastante bien, porque Dina Roth, lamentablemente hace pocas semanas fallecida, dedicó un CD a su poesía, le puso música, y entonces tenemos un lindo CD con las voces de Dina Roth, con la voz de Dina Roth y la poesía de Clarice Nikolsky. Pero Clarice Nikolsky, que también, ella nació en Lyon, pero su familia era de Sarajevo, tiene un libro que se editó en Buenos Aires en 1981 y que se llama Toque de Queda. Y allí describe con una minuciosidad cotidiana y casi minuto a minuto de la vida de los sefaradíes que estaban en su familia de origen de Sarajevo, sefaradí, que vivía en Lyon en 1943. Y allí, como digo, hace una descripción muy, muy detallada y poética de esa vida que Clarice vivió cuando tenía 5 o 6 años en Lyon.
Y una expresión que me gustaba era cuando se refería que escuchaba alguna información en la lengua de sus padres que hablaban el judío español. Entonces marcaba una diferencia muy notable entre las personas que hablaban francés, lugar donde ella vivía, en Lyon, y en la lengua de sus padres. Y entonces ella contaba. Y esto lo escuché en la lengua de mis padres, no en la lengua de Francia, ¿no? Después está otro poeta nacido en la ciudad de Rodas. Un poco estoy limitándome también a lo que era Salónica y Rodas, ¿no? Isaac Absadarel, nacido en 1923, que escribió sobre la ciudad de Rodas. Un detalle no menor, que es los recuerdos del Purim en la calle ancha, donde muy chico yo salí, sin hartarme de ti, en mi memoria y corazón te tengo, espérame, que a verte vengo. Y así describe cómo festejaban Purim en la calle ancha, bien conocida, muchas fotos que hemos visto de Rodas, donde para Purim estaban los vendedores de dulces, de frutas, y esta descripción hace Absadarel en su poema. Así que en general, esta marcada diferencia que hay entre la poesía de aquellas ciudades que dejaron, que abandonaron antes de la Shoah o de los recuerdos de los sobrevivientes que estuvieron en esas ciudades y que ya nunca será lo mismo porque son ciudades, como dice Yamila Colonomos en su libro Monastir sin judíos, ¿no? Ya se han ido todos los judíos de esas ciudades que tuvieron que abandonar. Tenemos también poesías de visitantes, descendientes de las víctimas del Holocausto, que visitaban las ciudades de sus padres y realmente después hacían una especie de construcción poética sobre esos lugares que sus padres habían vivido su infancia, su juventud, y que ya ni vivían sus padres, ni la ciudad era la misma. Vuelvo a decir, la ciudad sin judíos, ¿no? Y estos poetas fueron Matilda Coensarano, Margalit Matitiau, Abner Pérez. Hay varios que han dedicado poemas a esta ciudad a la que vuelven para visitar y conocer cómo era aquel lugar donde habían nacido sus padres, con una melancolía, con una tristeza, con un dolor, con un deseo de volver a ver o imaginar siquiera aquellas ciudades llenas de judíos, de vivencias, de intensidad, de costumbres, de canciones, de liturgia, ¿no? De celebración, sobre todo de celebración, porque tenemos como característica en general los sefardíes de hacer celebraciones prolongadas de nuestras festividades, con todas las comidas que con eso se materializa y se simboliza cada una de las fiestas. Y voy a terminar con un poema de Margalit Matitiau, aunque tuvimos la suerte de conocer en Buenos Aires, que nos visitó en el año 2000. Tuvimos un encuentro así donde ella habló de la literatura en judío español, y una cuestión bien argentina que nos representa y que nos enorgullece de saber es que en general muchas de las visitas que recibe Civic-Sef quieren conocer el lugar donde vivió Borges, conocer su poesía, conocer el espacio donde desarrolló su obra, y también tuvo la suerte Margalit de dar una conferencia allí en el año 2000, que me parece interesante, atractivo poner en énfasis estas frases que dice, antes de que Margalit Matitiau
visitara la ciudad de sus padres, dice: antes de la partencia al portal de tu chiquez, vine, madre mía, a batir en riba de la piedra de tu casa eternel y decirte que me voy, ande se crió tu alma, ande tu padre plantó en ti simiente de poesía. Esto es un poco una breve reseña de la producción literaria que demoró bastante en aparecer por estos esfuerzos de hacerse reconocer la comunidad sefaradí en una ciudad, en un estado de Israel, en una ciudad como Buenos Aires, donde la cultura es tan heterogénea, pero que, bueno, llegamos a tener un espacio como CIDICSEF, llegamos a tener una literatura, llegamos a tener una historia y una cultura que nos representa y de la cual estamos orgullosos y por la cual trabajamos día a día para que esto no se pierda, para que la lengua se mantenga, las tradiciones, las costumbres, la liturgia, el ser sefaradí permanezca a pesar de la Shoah, a pesar de la aniquilación de las comunidades sefarditas del Mediterráneo. Nosotros seguimos trabajando y aquí estamos. Nada más. Muchísimas gracias, querida María. También, no lo habrás notado, pero yo sí, que soy quien recibe los mensajes, hay mucha gente que está muy feliz de escucharte y agradecida sobre todo por la exposición. Quiero contarte a vos, María, y también a todos los que nos están viendo, que somos entre Facebook y el Zoom, somos más de 150 personas las que estamos en este momento presenciando esta actividad a lo largo y ancho, no solamente de este continente, sino de todo el mundo. Han llegado saludos también desde España, desde Venezuela, desde Israel, aquí en Argentina desde Salta, Corrientes, Tucumán, la provincia de Buenos Aires, realmente un montón de lados, y todavía queda un poquito más. ¿Se acuerdan que al principio les dije que el evento de hoy iba a durar un poco más de tiempo? Y ustedes saben que dentro de la comisión directiva del CIDICSEF tenemos a una especialista también en temas musicales. Hicimos un abordaje desde lo histórico con las historias de Ellen, estuvimos haciendo un abordaje desde lo literario con María, y ahora le toca a la profesora Graciela Teva presentar, porque tenemos dos materiales para cerrar el encuentro de hoy, musicales muy particulares. Así que le voy a pedir a la profesora Graciela Teva que se active su micrófono. Recuerden, porque también algunos me están preguntando, mando saludos también al sur de Chile, que nos están escuchando desde allí. Desde Santiago también nos mandan saludos. Recuerden que esta charla queda grabada y que queda subida al Facebook del CIDICSEF y también a YouTube. Por si tienen ganas de buscarlo, ponen el buscador CIDICSEF y allí aparece. Ahí veo también a José de Menayé, le mando un saludo a José que me escribió también, y a toda su familia. A Mario Cohen, también presidente. Ahora sí, si no me quedo saludando a toda la gente que está adentro. Querida Graciela, adelante. Bueno, amigos, un gusto poder presentar a dos cantantes con dos canciones totalmente dedicadas a la Shoah. La primera es la cantante Jacinta, cantante argentina que vive en París desde 1980. Posee una hermosa voz que acompaña con su cálida expresión. Difunde repertorio de canciones en yiddish y sefaradíes. Trabajó en películas francesas, dirige el coro de música judía en París y participa de festivales internacionales de música klezmer en ciudades europeas. Aborda varios géneros musicales, entre ellos el tango, con un profundo sentimiento porteño, y su exquisita sensibilidad la lleva a interpretar las canciones del folclore argentino del enorme Atahualpa Yupanqui. Y en CIDICSEF se lució con su cante en nochadas inolvidables que permanecen entre nuestros mejores recuerdos. Gracias, Jacinta, por participar en esta reunión. Un abrazo a la distancia, aunque está en la pantalla.
Después de escuchar y ver una grabación de Jacinta, vamos a escuchar y ver a Orit Perlman. Amigos, escucharemos a la cantante israelí Orit Perlman, quien gentilmente grabó para la reunión de hoy una copla de Auschwitz. Orit es hasanit y desde algunos años trabaja con la doctora Susana Weyahar. Enamorada del repertorio sefardí, quizás en recuerdo de su abuela de Turquía, se dedicó a aprender cada cante con atención de las grabaciones de los informantes, con quienes tuvo encuentros y en algunas ocasiones ha cantado junto a ellos. Esto la ha llevado a estudiar ladino. Su excelente y maleable voz, cultivada en la música clásica, practicada en su trabajo de Hasanut en Israel y Estados Unidos, es importante destacar la incorporación de coplas sefaradíes que aprendió dentro del repertorio litúrgico y en su trabajo en las sinagogas sefardíes, dando nueva vida al repertorio. Amigos, Jacinta y Orit Perlman. Vamos entonces, querida Gra, después de esta presentación, al primero de los videos para que disfrutaran el día de hoy. Criadora, ¿hasta cuándo? Criadora, ¿hasta cuándo? Tu paloma encarcelada y en la suela sana, y en la suela sana, y en la suela sana está solitaria y sin sus hijos, y sin sus hijos, y sin sus hijos. Mezquina es movida, mezquina es movida, la paloma donde anda, enhielada y en escura, enhielada y en escura, enhielada y en escura, usada noche y día, y ella es muy medrosa, y ella es muy medrosa, y ella es muy medrosa. De espada la engañosa y de dientes de león, y de dientes de león, y de dientes de león. Ay, Dios, que ganas le diese, ay Dios, que ganas le diese, que en volar pudiese, por los montes corriese, por los montes corriese, por los montes corriese, por las cuestas saltase, por venir con su querido, por venir con su querido, por venir con su querido, y dentro en escondido, olvidaría mi dolor, olvidaría mi dolor, olvidaría mi dolor.
Bueno, como verán, hoy la música que elegimos desde ya que está claramente relacionada. Perdón, un segundito. Reproducción automática de YouTube puede pasar. La música que uno escucha sigue a continuación, pido disculpas. Decía que la música que estamos escuchando hoy claramente está ligada al suceso, al evento que estamos recordando hoy. Jacinta está aquí presente. Jacinta, gracias, ahí está saludando, ahí la voy a poner bien en grande para que la puedan reconocer. Ahí está bien en grande para todos. Jacinta, del otro lado te están aplaudiendo y al mismo tiempo también agradeciendo por los mensajes que estoy leyendo, por esta hermosa melodía que interpretaste. Así que, de verdad, muchísimas gracias también por sumarte. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Sí, justamente cuando María hizo alusión a Clarice Nicoitsky, que tuve el honor de conocer, y además agrego que mañana hay en Francia un homenaje a Jaime Vidal Cefija, en el cual voy a participar también. Qué cosa extraña que somos unos cuantos ashkenazim que nos interesamos profundamente en la cultura sefarada, ¿no? Tendría muchas cosas que contar. En realidad yo había preparado mi guitarra porque le había dicho a María que no puedo cantar porque acá son casi más de las 11 de la noche y que puedo molestar a mis vecinos. Pero quizás en otra ocasión o les mando una cartita o mando un mail y contaré la historia de mi encuentro con Clarissa Nikovich, que me marcó muchísimo en mi vida, y que su libro, justamente Couvre-feu, visto a través de la mirada de una niña, explica lo que es ser francés y ser también de otro origen que no se entiende muy bien a la edad de 5 años. Gracias por esta iniciativa que tienen. Esta es la segunda reunión a la que asisto y no me perderé las otras. Gracias a vos, Jacinta, por sumarte. Agrego algo que nos escribieron desde Facebook, para que vean que estoy en todos lados, que dicen que nos agradecen por este evento que estamos haciendo, por este vivo, y dicen #WeRemember. Les cuento, para los que no saben, que hay una campaña a nivel mundial que se inició en inglés, pero ya está en varios idiomas, que en esta fecha en especial se sube una foto con un cartel que dice #WeRemember. Acá en Argentina, por ejemplo, usamos #Nosotros Recordamos, justamente para recordar a cada una de las víctimas de lo que fue la barbarie del nazismo. Teníamos una cantante más, si no me equivoco, así que ya mismo voy a estar poniendo un video más y de a poquito empezamos a cerrar el encuentro de hoy, así que ahí debería empezar a aparecer el video. Aparece el video, entonces le doy play. Vos vou cantar A ver. Las Coplas de Auschwitz que compuso David Haim, nacido en Saloniki cuando laboraba en el crematorio de Auschwitz. Yo me embellecí este cante de la colección de Susana Weich-Shahak. 7 días encerradas en vagones de Beimas. Una vez a los 3 días mosquitaban a eirar. Una vez a los 3 días mosquitaban a errar. Madre mía, mi querida, tú tuviste el zehut de morirte en tus tierras y no pasaste por el oluk, de morirte en tus tierras y no pasaste por el oluk. Padre mío, mi querido, ¿quién te lo iba a decir? Que vinieras con tu hermano al crematorio de Auschwitz, que
vinieras con tu hermano al crematorio de Auschwitz. Padre, madre, hermanos y hermanicas, saliendo todos reyagis a el patrón del mundo, que envíe salud a mí, que me quite de estos campos para vos echar Kadish. Bueno, conmovedor. Creo que cuando no alcanzan las palabras, sobran los momentos. Y hemos vivido un momento más que intenso, más que emocionante. Y le voy a robar la palabra a María. Un momento solemne, creo que hemos vivido en el día de hoy. Quiero, antes de despedir, agradecerles por supuesto a cada uno de ustedes por estar, a los que están en el Zoom, a los que están en Facebook, acompañándonos en el día de hoy, pero especialmente agradecerle y mucho a Ellen Gulkowski, que con sus historias nos ha dejado maravillado, al igual que a la licenciada María Cherro Dazar, a las dos cantantes que tuvimos hoy, que seguramente vamos a volver a reencontrarnos con otro motivo, con otra tonalidad, para poder vivir y aprovechar un poquito más de su hermosa voz. Jacinta, ahí te veo. Gracias nuevamente por sumarte hoy. Agradecerle nuevamente a toda la comisión directiva del CIDICSEF por la confianza, por dejarme manejar este evento tan importante y tan necesario, porque justamente con esta frase me quería retirar. Hoy no nos vamos a retirar con música, pero me parecía que valía la pena poderse de un sobreviviente de la Shoah que también se convirtió en escritor, que fue ni más ni menos que Primo Levi, quien había anunciado que si comprender es imposible, conocer es necesario. Y hoy lo que estuvimos haciendo fue eso, dar a conocer todo lo que estuvo sucediendo durante este tiempo. Será hasta la próxima, agradecerles a todos, esto va a quedar grabado, va a estar subido a las redes sociales de Facebook, de YouTube, en todos lados, lo vamos a estar difundiendo. Será hasta el miércoles, si no me equivoco, de la semana que viene. Graciela, María, Leonardo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O dentro de 2 semanas será, porque estoy confundido. 2 semanas, entre 2 semanas. Entonces será hasta el miércoles 10 de febrero, ¿sí? Para volver a encontrarnos, les damos un pequeño respiro, les damos vacaciones, un poquito de vacaciones del CIDICSEF, pero después tienen que volver con nosotros, no se nos alejen. Gracias a todos por estar, gracias por acompañar, gracias por ser parte del CIDICSEF. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.